Muy bien. Le voy a explicar un poco sobre lo que son las expresiones decimales. Las expresiones decimales son aquellas expresiones, por supuesto, que tienen un número definido de decimales. En nuestro caso, vamos a ver que nuestras expresiones decimales son aquellas que se obtienen a partir de una fracción de dividir su numerador entre su denominador. Es decir, que si yo tengo una fracción y dividimos el numerador entre el denominador, vamos a obtener la expresión decimal para dicha fracción. Esas expresiones decimales pueden ser de dos tipos, pueden ser exactas o inexactas. Las exactas son aquellas que tienen un número limitado de decimales, es decir, que al dividir vamos a obtener un residuo igual a ceros. Luego, las inexactas son aquellas que tienen un número infinito de decimales, es decir, que nunca vamos a obtener un residuo igual a cero al momento de dividir. Y las inexactas pueden ser de dos tipos, pueden ser periódicas puras o pueden ser periódicas mixtas. Las periódicas puras son aquellas que después de la coma siempre aparece una parte repetitiva de decimales. Puede ser 1, puede ser 2, pueden ser n cantidad de decimales repetitivos. Por ejemplo, en este caso tenemos 2,13131313. Fíjense que el punto suspensivo me indica que el 13 va a ser siempre esa parte periódica de la expresión decimal. Cuando después de la coma ya aparece la parte repetitiva, se dice que es periódica pura. En cambio, cuando es inexacta, pero antes del periodo aparece un número que no se repite, se dice que es periódica mixta. Por ejemplo, en este caso que tenemos 0,1333, etcétera, fíjense que en este caso la parte repetitiva es el 3, ese sería el periodo. Pero antes del 3 y después de la coma aparece un número que no se repite. En ese caso se dice que es periódica mixta. Ese 1 se llama antiperíodo, porque es lo que viene antes del período, que en nuestro caso es el 3. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Vean esta fracción 17/20. Queremos hallar su expresión decimal y clasificarla según lo que vimos anteriormente. Vamos a ver si es exacta o es inexacta. En el caso de que sea inexacta, vamos a ver si es periódica pura o periódica mixta. Bueno, para hallar la expresión decimal simplemente vamos a dividir 17 entre 20. Entonces, al dividir 17 entre 20, como el dividendo es menor que el divisor, agregamos aquí 0, y agregamos 0 al dividendo. En este caso, 20 cabe 8 veces en 170, 8 por 0, 0 al 0, 0, 2 por 8, 16, al 17, 1. Fíjense que yo debo continuar la división. Yo no me puedo quedar con un solo decimal, sino yo tengo que dividir hasta que o el residuo me dé 0 o hasta que yo veo que ya hay una periodicidad, es decir, que aparecen números repetitivos en el cociente. Entonces, en este caso, agregamos un 0 para hallar otro decimal. Fíjense que siempre, cada vez que queremos hallar un decimal más, simplemente vamos a agregar un doble 0 al residuo. En este caso, 20 cabe 5 veces en 100. 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. Fíjense que en este caso ya la división veo que es exacta porque el residuo es 0. Es decir, que como la división es exacta, puedo decir que 17/20 tiene como expresión decimal 0,85. Y al momento de clasificarla, decimos que es una expresión decimal exacta. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a hallar la expresión decimal de 14/27 y vamos a clasificarla. Entonces, en este caso vamos a dividir 14, lo vamos a dividir entre 27. ¿Ok? Igualmente aquí, en este caso, agregamos 0, agregamos 0 al dividendo, dividimos 140 entre 27. Aquí vemos que cae 5 veces,
7 por 5, 35. Al 40, 5, llevo 4. 2 por 5, 10. 4, 14, al 14, 0. Fíjense que en este caso el residuo no me da 0. Quiere decir que tengo que seguir sacando decimales. Entonces, para sacar otro decimal, agregamos otra vez 0 al residuo. Es decir, que en este caso vamos a dividir 50 entre 27. Entonces aquí cabe una sola vez. 7 por 1, 7, al 10, 3. ¿Verdad? Llevo 1. 2 por 1, 2. Llevo aquella, son 3, al 5, 2. Todavía no me da exacta. Y todavía no veo una parte repetitiva. Fíjense que ustedes tienen que dividir hasta que vean en el cociente, en los decimales del cociente, que hay algo que se repite. Entonces, como hay que sacar otro decimal, agrego un 0, ¿verdad?, al residuo y dividimos 230 entre 27. Aquí cabe 8 veces. 7 por 8, 56, al 64. ¿Okay? Llevo 6. 2 por 8, 16. Más 6 son 22, al 23, 1. Entonces, todavía no me dio exacta y todavía no veo que hay nada repetitivo. Pero si observan, vean que el residuo se parece ya al término del dividendo. Es decir, que ya yo observo que al sacar el próximo decimal, se vuelve a repetir el 5. Fíjense, 7 por 5, 35, al 40, 5. 2 por 5, 10, 4, 14, al 14, 0. Y ya de aquí en adelante se vuelve a repetir. Fíjense que si agrego otro 0 para otro decimal, se vuelve a repetir el 1, ¿verdad? 7 por 1, 7, al 10, 3. 2 por 1, 2, y una que llevo son 3, al 5, 2. Se vuelve a repetir el 23, agrego 0, y aquí vuelve a repetirse el 8. 7 por 8, 56, al 64. 2 por 8, 16, 6 son 22, al 23, 1. Y ahí en adelante ya dejo de dividir porque ya observo que el 518 es el periodo. Quiere decir que 14/27 tiene como expresión decimal 0,518 repetitivo, periódico. Generalmente, ¿verdad?, para no estar colocando estos puntos suspensivos, le colocamos al periodo, que es el 518, un sombrerito para indicar que eso es repetitivo. Entonces, es muy importante que a la hora de dividir vayan sacando decimales hasta que vean que ya hay algunos términos que se van a repetir, o en tal caso, en el caso de que sea exacta, en que el residuo sea 0. Entonces, al momento de clasificar esta expresión decimal, simplemente es una expresión inexacta y es periódica pura. Periódica pura, porque después de la coma ya aparece el periodo, que en este caso está formado por 3 números, 518. Aquí tenemos nuestro tercer ejemplo. En este caso vamos a hallar la expresión decimal de la fracción 7/12 y vamos a clasificarla. Entonces, en este caso, como hicimos anteriormente, vamos a dividir 7 entre 12. En este caso igual, agregamos 0 al dividendo y agregamos 0, en el cociente. Bueno, en este caso vamos a dividir 70 entre 12. 70 entre 12 cabe 5 veces. 2 por 5, 10, al 10, 0. ¿Verdad? Llevo una, 5 por 1, 5, y una que llevo son 6, al 7, 1. Fíjense que me da 10 el residuo. Todavía no es exacta, todavía no veo repetición en el cociente. Es decir, que tengo que hallar otro decimal. Para hallar otro decimal agrego 0 al cociente, perdón, al residuo, y vamos a dividir 100 entre 12. En este caso, veo cuántas veces cabe 100 en 12, o 12 en 100, en este caso sería 8 veces. 2 por 8, 16, al 24. Llevo 2, 8 por 8, 8 por 1, 8, y 2 que llevo son 10. Me da 4 el residuo. Como me da 4 el residuo,
¿verdad? Y todavía no me da exacta, y todavía no veo repetición aquí, vuelvo a sacar otro decimal agregando 0 al residuo. Vamos a dividir 40 entre 12. 40 entre 12 cabe a 3 veces. 3 por 2, 6. Al 10 son 4, llevo una. 3 por 1, 3. Al 4, una que llevo son 4, el 4, 0. Fíjense que ya yo observo que el residuo se vuelve a repetir igual que el anterior. A la 30. Otra vez me queda 3, otra vez me queda 4, otra vez agrego otro 0 para allá otro decimal. Y así ya veo que hay una repetición. O sea, ya hay un término repetitivo que es el 3. Es decir, que esta expresión decimal sería 0,58333 repetitivo. Es decir, que en este caso el periodo es el 3. Es decir, que esto lo puedo escribir como 0,583 periódico. ¿Ok? Fíjense que me daría 0,58 y el 3 es lo que se repite en el periodo. Entonces, si vamos a clasificar esta expresión decimal, vemos que antes del periodo y después de la coma hay dos términos que es el antiperíodo. Este sería el antiperíodo. Por lo tanto, si es el antiperíodo, esta es una expresión periódica mixta. Es periódica mixta porque antes del periodo y después de la coma existe en este caso un par de números que no son repetitivos. Entonces, esta expresión la vamos a clasificar como periódica mixta.